Muy bien. Entonces, Solo un jóvenes, vamos. comentario. Sí, Humberto. Un comentario, fíjense que en el libro que yo llevo, la forma de los contratos incluye la forma electrónicamente también. Fíjense. Eso no Sí, se porque menciona. son formas modernas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada lo habíamos mencionado también, verdad? La contratación por medio de Internet y la contratación por medio de teléfono, ¿verdad? Porque son formas ya modernas de contratación que nos tenemos que ir adaptando a dichas formas de contratación. Entonces, los libros modernos ya incluyen dentro de dichas publicaciones estas formas electrónicas. Jóvenes, solo permítanme un segundito. Perdón, jóvenes, teníamos ahí algunas cuestiones técnicas que resolver. Bien, entonces como les decía, los libros modernos pues ya establecen estas formas de contratación también. Bien, ahora jóvenes tenemos que seguir nosotros con la rescisión de los contratos. Básicamente, la rescisión de los contratos es cuando las partes voluntariamente deciden antes del cumplimiento del contrato dejarlo sin efecto. Y básicamente dejarlo sin efecto y regresar las cosas al estado en que se encontraban antes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo compré una mercadería y yo pagué por esa mercadería, pero antes de que se entregue la mercadería, nosotros por alguna razón decidimos rescindir el contrato. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Que el contrato se deshace y las cosas regresan al estado en que se encontraban antes. Yo devuelvo la mercadería y a mí me devuelven el precio. ¿Estamos bien? Ahora, la rescisión, jóvenes, básicamente puede realizarse, lo normal es que se realice por mutuo consentimiento, que las personas de la misma forma en que se pusieron de acuerdo para contratar, se pongan de acuerdo también para rescindir el contrato. Pero además existen algunos casos establecidos en la ley, ¿verdad? En que procede la rescisión de forma legal. Entonces, en estos casos, nosotros podemos acudir ante el juez también para que el juez declare judicialmente la rescisión. Entonces, en el artículo 1579, nosotros tenemos las clases de rescisión. Establece, los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. O sea, ¿cuándo vamos a hacer la declaración judicial? Solamente en los casos establecidos en la ley. Entonces, nosotros tenemos una clase que es la rescisión voluntaria de contratos. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? En la misma forma en que se realizó el contrato, ¿verdad? El contrato lo realizamos en escritura pública, entonces la rescisión del contrato se tiene que realizar en escritura pública, ¿verdad? Algunos ejemplos de rescisión judicial. Tenemos el 1766. Cada uno de los artículos que vamos mencionando se los voy a ir colocando, jóvenes, en el chat. 1766 del Código Civil. El 1766 establece, acá estamos en la sociedad. Establece 1766. Puede rescindirse el contrato de sociedad parcialmente o disolverse y extinguirse su totalidad. Y luego nos da una serie de causas en las que se rescinde el contrato de sociedad. Específicamente nos da 6. No las vamos a leer por
por cuestión de tiempo. Entonces, miren, puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente o disolverse y extinguirse la sociedad en su totalidad. Y aquí mismo en el 1766 nos da las 6 causas para rescindirlo parcialmente, y en el siguiente artículo, en el 1767, perdón, en el 1768, nos da las causas cuando se disuelve totalmente el contrato. Entonces, primer ejemplo, el 1766 y 1768. Luego anoten, por favor, ver 1875. En el 1875 estamos en el contrato de donación entre vivos. Si la donación fuere onerosa y el donatario no cumpliere la prestación a que se hubiere obligado, o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Sin embargo, si la obligación del donatario consistiere en el pago de una pensión o deuda, o hubiere pagado la mitad o más, el donante o sus herederos no podrán rescindir el contrato, sino solamente reducir la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. Entonces, miren, aquí nos da otro caso de rescisión. Básicamente, en la donación onerosa, si el donatario deja de cumplir con la prestación a la que se comprometió, automáticamente se tiene por rescindido el contrato. De forma legal también, ¿verdad, jóvenes? Siguiente, 1906. En el 1906 estamos en las obligaciones y derechos del arrendatario en el contrato de arrendamiento. Establece el 1906. Si el arrendatario se ve impedido, sin culpa suya, del uso total o parcial de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta en el primer caso y tiene derecho, en el segundo caso, a una rebaja proporcional. A falta de acuerdo, fijará el juez. Entonces aquí habla de una rescisión parcial del contrato, ¿verdad, jóvenes? 1930. En el 1930 tenemos también otro caso en el que puede rescindirse el arrendamiento. 1930 puede rescindirse el arrendamiento y nos da 7 casos en los que el arrendamiento se puede rescindir. ¿Va? Por ejemplo, si el arrendador o el arrendatario faltan el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Y nos da otras más que no las vamos a leer también por cuestión de tiempo, jóvenes, pero ahí se acuerdan de leer siempre todos los artículos que estamos relacionando. Y por último tenemos el artículo 1561. Les digo por último de los ejemplos que les voy a dar yo, ¿verdad, jóvenes? Porque hay algunos otros ejemplos de rescisión legal de los contratos, pero estos solo son algunos de ellos. En 1560, bueno, lo que establece el 1560, no, debería ser el 1561. Lo que pasa es de que el 1561, jóvenes, lo estamos relacionando porque tiene que ver con la acción redivitoria, que la acción redivitoria en el caso de saneamiento se recuerdan de que era o tenía como objeto la rescisión del contrato. Entonces, miren, jóvenes, ahí tenemos algunos ejemplos de lo que es o son casos de rescisiones legales que deben de ser declaradas por el juez, ¿verdad? Por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de esta clase de rescisión. Bien.
¿Cuál es el efecto de la rescisión de un contrato? Como les decía, cuando nosotros declaramos la rescisión de un contrato, el efecto es que el contrato queda sin validez y los objetos del contrato van a regresar al estado en que se encontraban antes de la realización del contrato. O sea, lo que les decía, si yo compré una casa y pagué un precio por esa casa, al momento de rescindir el contrato, el efecto es, primero, que se queda sin valor la compraventa y luego las cosas tienen que regresar al estado en que se encontraban antes. A mí me van a devolver el precio y yo voy a tener que devolver la casa. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1583. Verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Esto en caso de que el contrato consistiera en la prestación de un servicio, ¿verdad, jóvenes? Ya se está realizando la prestación del servicio y entonces decidimos rescindir el contrato. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que debemos de justipreciar los servicios que ya se realizaron, ya sea para que me paguen esa parte del contrato que ya se realizó y rescindir el resto, o para que sean deducidos del precio que se cobró originalmente. ¿Estamos bien? Al momento de devolver. Como se acuerdan, eso regresa al estado en que se estaba antes. Si yo tengo que devolver el precio, entonces es justo no devolver lo que yo ya trabajé. Entonces justipreciamos ese trabajo ya realizado y del precio que yo tenía que devolver, deduzco ese precio, ¿verdad? Lo reduzco y luego ya lo puedo devolver. ¿Estamos bien? Sí. El contrato, jóvenes, también se puede rescindir. Ustedes se recuerdan que cuando hablamos de los negocios jurídicos condicionales, había una condición que se llamaba resolutoria, que era la resolución aquella que dependía en que si se cumplía con la resolución, la consecuencia era la pérdida de un derecho ya obtenido. Entonces, ¿se acuerdan? Yo les ponía el ejemplo. Ponemos una donación con una condición resolutoria de la que la persona se tiene que graduar de la universidad en un plazo de 8 años. Pero en 8 años la persona no se gradúa de la universidad, entonces se cumple con la condición resolutoria y el efecto es la pérdida del derecho que él ya tenía. Por lo tanto, ¿qué pasa con la donación? Se rescinde o se resuelve de conformidad con la ley. ¿Estamos bien? Ahora bien, en el 1582 lo que establece es la resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implícita debe ser declarada judicialmente, ¿verdad? O sea que aunque se cumpla la condición, tenemos que acudir al juez para que sea el juez quien declare, ¿verdad? Que ya se cumplió la condición. ¿Estamos bien? Sí. 1584. Daños y perjuicios. Cuando nosotros realizamos una rescisión de contrato por mutuo consentimiento, ninguna de las partes se pueden pedir daños y perjuicios. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 1584. En la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar los daños y perjuicios, frutos ni intereses, si no lo hubieran convenido expresamente. ¿Verdad? O sea, la regla general es de que si nosotros no pactamos nada, no nos podemos exigir daños y perjuicios, intereses, ni frutos. Ahora, si en la rescisión nosotros lo pactamos, pues se entiende que es parte del pacto, ¿verdad? De rescisión y por lo tanto, en este caso, sí se obliga a pagarse, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, vamos a rescindir, pero yo me comprometo a pagar los frutos, ¿verdad? Que yo recibí durante este año, que tuve yo el bien. Entonces, yo ahí me estoy comprometiendo con la rescisión a devolver esos frutos. Entonces, ahí sí no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para pedir judicialmente o para solicitar judicialmente la rescisión? La rescisión de los contratos va a prescribir en 1 año.
Esto lo tenemos en el artículo 1585. La acción para pedir la rescisión dura 1 año, contado desde la fecha de celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. ¿Estamos bien? Entonces, a menos de que la ley fije otra cosa, 1 año para poder solicitar la rescisión. Bien. ¿Alguna duda con la rescisión de los contratos, jóvenes? Por el momento de mi parte no, Lick. Perfecto. Entonces vamos a seguir, jóvenes, con las características de los contratos. Estas son muy importantes, jóvenes, porque cuando nosotros vayamos a estudiar a partir de la otra semana, ya cada uno de los contratos, vamos a identificar cuáles de estas características se le aplican a cada uno de los contratos que vamos a ver. Entonces, esas características ustedes se las tienen que aprender desde ya. Cuando veamos la compraventa, vamos a ver de estas cuáles se aplican a la compraventa, lo mismo con el mandato y así, etcétera, ¿verdad? División de los contratos. Aquí anótenle por favor características de los contratos. ¿No? División o características de los contratos. Muy bien. La primera característica, jóvenes, o la primera clasificación, la tenemos en los artículos, en el artículo 1587. Y ahí tenemos 2 clases de contratos. Los contratos pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. Unilaterales y bilaterales. Esto no tiene que ver con cuántas personas comparecen al contrato, jóvenes, sino que tiene más bien que ver con cuántas personas se obligan, o cuántas partes, mejor dicho, se obligan dentro del contrato. Mónica, por favor, ¿podemos leer el 1587? Sí, licenciado, con mucho gusto. 1587, ¿verdad? Sí. Del capítulo 5, división de los contratos. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligaran recíprocamente. ¿Estamos bien? Miren, entonces el contrato va a ser unilateral si la obligación recae sobre una de las partes únicamente. Digamos que fuera una donación gratuita. ¿Va? En una donación gratuita, toda la obligación recae sobre el donante que va a tener que entregar el bien. Y el donatario que hace, pues solo lo recibe. Miren, él no tiene que hacer nada. Muy diferente es la onerosa, porque en la onerosa él sí tiene que cumplir con una prestación, ¿verdad? Pero en la donación gratuita, esta es unilateral. ¿Por qué? Porque solo se está obligando una de las partes, ¿verdad? Y no la otra. O por ejemplo, yo realizo una escritura de reconocimiento de un hijo menor de edad. ¿Verdad? Yo tengo un hijo que no es reconocido y yo quiero reconocerlo, realizo una escritura pública y luego la voy a escribir en el RENAP. En esa escritura, miren, también están saliendo, solo me estoy obligando yo, porque al momento de reconocer a mi hijo, pues obviamente estoy reconociendo también la obligación de prestación de alimentos. Entonces, estos son contratos unilaterales porque solo una de las partes está obligando. Mientras que en los bilaterales, las partes se obligan recíprocamente. ¿Cómo puede ser el ejemplo de la compraventa? Digamos, en una compraventa, cuando yo compro una casa, por ejemplo, yo me comprometo a pagar un precio por la casa. Y el vendedor se compromete a entregarme la casa en determinadas condiciones, ¿verdad? Entonces, y ahí podemos pactar nosotros, por ejemplo, de que el precio se divida en tantos pagos, podemos fijar un tipo de interés, se pueden fijar garantías, etcétera, ¿verdad? De la misma forma se puede fijar de que la casa no se entregue en el momento del contrato, sino que se entregue 6 meses después, ¿verdad? Ahí ya va a depender de la voluntad y de lo que pacten cada una de las personas, pero entendiendo que ambas partes se van a obligar dentro de este contrato. Por eso se llama bilateral. Entonces, como se dan cuenta, no tiene que ver con cuántas personas comparecen, sino que más bien tiene que ver con cuántas personas o cuántas partes se obligan, ¿verdad? Si solo una parte se obliga, el contrato es unilateral. Si se obligan 2 o más partes, entonces el contrato es bilateral.
¿Estamos bien con la primera característica, jóvenes, de los contratos? Entonces, miren, los contratos pueden ser Sí. unilaterales, pueden ser bilaterales. Bien. En el 1588 tenemos la segunda clasificación de los contratos. Por favor, Alba. 1588. (1588) son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales, cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Entonces, miren, los contratos pueden ser consensuales o pueden ser reales. El consensual se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Cuando hagamos la compraventa, van a ver ustedes de que la compraventa es consensual, porque hay un artículo que establece de que la compraventa se perfecciona con el simple consentimiento del vendedor y el comprador, aunque ni la cosa ni el precio se hayan entregado. Entonces, miren, de regla general, la compraventa es un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, aunque aún no se hayan entregado la cosa y el precio, ¿verdad? Y los contratos reales se dan o se perfeccionan con la entrega de la cosa. Por ejemplo, en un contrato de mutuo, ¿verdad? Por medio del contrato de mutuo yo le doy préstamo 100,000 quetzales a una persona. ¿Cuándo se perfecciona el contrato? En el momento en que yo le entrego el dinero. En ese momento, ella se obliga a devolverme ese dinero más los intereses pactados o el interés legal en su caso. ¿Estamos bien? Entonces, miren, aquí hay una diferencia entre un contrato consensual y real. ¿Sí, Mónica? No, dale. Ah, perdón. Entonces, que me iba a preguntar algo. Entonces, miren, ahí tenemos el contrato consensual. ¿Cómo se perfecciona? Con el simple consentimiento. Y el contrato real, ese se perfecciona con la entrega de la cosa. ¿Estamos bien? Tercera clasificación. Los contratos pueden ser principales o pueden ser accesorios, ¿verdad? Principales o accesorios. David, por favor, 1589. Solo me voy a disculpar, es que fíjese que no tengo cámara en esta compu, porque estoy usando una compu de escritorio. Entonces no tengo cámara. Ah, no tenga pena. Escuchamos. Sí, ahorita busco el 1589 del Código Civil. Establece lo siguiente. Si el que contrató la obra se obligó a poner el material, debe sufrir pérdida en caso de destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiese... 1589. ¿No? ¿No? 1589. Ay, perdón. Perdón. Voy. Dame un segundito. Ya, ahorita lo... Ah, sí. Son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Fíjense pues, son principales cuando subsisten por sí solos y son accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Les voy a poner un ejemplo. En una compraventa. Una compraventa es un contrato principal. ¿Por qué? Porque este no necesita de otro contrato para poder tener validez, ¿verdad? Yo por medio del contrato de compraventa, yo pago un precio por un bien y la otra parte me entrega un bien a cambio de ese precio, ¿verdad? Subsiste por sí solo. Ahora bien, imagínense ustedes una compraventa a plazos, ¿verdad? Yo le voy a comprar la casa a una persona y esta persona me va a financiar la casa. Entonces me dice la casa vale 100,000 quetzales y yo le voy a cobrar un interés del 10% anual, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces acá, esta persona me va a pedir que yo le garantice el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo le voy a garantizar el cumplimiento de la obligación? Pues hay varias formas, ¿verdad? Puede ser por medio de un fiador,
puede ser por medio de una hipoteca, puede ser por medio de una prenda, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas que yo constituya, estos van a ser contratos accesorios al principal. Por ejemplo, si yo tengo un fiador, ¿verdad? El contrato de fiador va a ser accesorio a la compraventa. Contrato principal, la compraventa, el fiador, el accesorio. La hipoteca igual, si yo constituyo una hipoteca sobre el mismo bien o sobre otro bien, la hipoteca también va a ser accesorio al contrato principal, que en este caso es la compraventa. ¿Estamos bien? Entonces, miren, los contratos pueden ser principales o pueden ser accesorios. ¿Estamos bien? $1,590. El contrato puede ser oneroso y el contrato puede ser o puede ser gratuito. Esto lo tenemos en el artículo 1590. Por favor, Humberto. Humberto Cabrera. 1590 es contrato oneroso aquel en que se estipulan por provechos y gravámenes recíprocos y gratuitos. Gratuito. Aquel en que el provecho es solamente de una de las. ¿Estamos bien? Digamos el ejemplo típico de un contrato oneroso, jóvenes, es una compraventa, ¿verdad? En la compraventa, ambas partes se graban recíprocamente. Una se compromete a entregar un bien, mientras que la otra se compromete a pagar un precio a cambio de ese bien. Pero para entenderlo más fácil, platiquemos de la donación. Fíjense pues, la donación entre vivos, esta puede ser onerosa o puede ser gratuita, ¿verdad? Gratuita cuando solo hay gravamen para una de las partes, lo que les decía al principio. El donante le regala la casa al donatario y el donatario pues no tiene que hacer nada más que recibir la casa y empezarla a usar, ¿verdad? Tomar posesión de la casa, como decimos. Mientras que en una donación onerosa, el donatario sí se compromete a realizar una prestación a favor del donante, ¿verdad? Por decirles, se compromete a llevarlo todos los martes y jueves a una terapia que el donatario y que el donante tiene que realizar. Entonces, miren, todos los martes y jueves a tal hora el donatario tiene que llegar por el donante a la casa, llevarlo al hospital a que le hagan su terapia y regresarlo a la casa. Esa es la prestación por la cual le hicieron la donación. Entonces, miren, aquí hay gravámenes recíprocos para ambas partes, ¿verdad? Gravámenes y provechos recíprocos para ambas partes. ¿Estamos bien? Entonces, ahí en este caso sería el contrato oneroso. ¿Quedó clara la diferencia entre el oneroso y el gratuito, jóvenes? Sí, licenciado. Perfecto. Solo con una consulta. Hola. El oneroso es, el ejemplo que usted ponía es cuando la parte recibe, se puede decir solo recibe en este caso la donación, y en la otra parte tiene que hacer algo, como se puede decir, como que para que pueda recibir la donación. No sé si es correcto. Exacto, exacto. Tiene que realizar una prestación, ¿verdad? Tiene que realizar una prestación para poder recibir la donación. En ese caso sería oneroso. Y en el caso que no tiene que hacer nada, entonces esa sería gratuita. ¿Estamos bien? Gracias, Rick. Muy bien. Ahora, cuando se trata de onerosos, jóvenes, de los contratos onerosos, tenemos una subclasificación. Los contratos onerosos se dividen en oneroso conmutativo y oneroso aleatorio. O sea, los contratos onerosos pueden ser conmutativos o pueden ser aleatorios. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Esto lo tenemos en el 1591. Por favor, Ronald. En 1591, el contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebran el contrato, de tal suerte que ellas puedan apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Este aleatorio cuando la prestación
de vida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se realice. Muy bien. Les voy a poner un ejemplo. El contrato oneroso es conmutativo. Primero el más fácil, el conmutativo. El conmutativo es cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. ¿Verdad? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una casa y yo le quiero vender esa casa a Mónica. Entonces vengo yo y le digo, Mónica, yo le vendo esta casa en 100,000 quetzales. Y Mónica me dice, perfecto, yo se la compro en 100,000 quetzales. Miren, nos ponemos de acuerdo. Miren, si ustedes se dan cuenta, desde el momento en que nosotros hicimos el contrato, tanto la cosa como el precio de la cosa son ciertos. Yo ya tengo la casa y Mónica tiene el dinero. Entonces yo le doy la casa, ella me da el dinero. Miren, los dos gozamos de los beneficios del negocio desde el momento en que el negocio se realiza. Yo le entrego la casa y ella me entrega el precio. Miren, este es un negocio oneroso conmutativo. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque las cosas ya existen desde el momento en que se realizó el contrato, son ciertas. Y por lo tanto ya se puede desde el principio ver el beneficio o la pérdida del negocio o que el negocio va a causar. Ahora, los aleatorios, estos son los más difíciles de entender, jóvenes, porque el problema acá es de que la prestación va a ser incierta porque depende de un acontecimiento. Pensemos nosotros de que yo tengo una cosecha, pero yo dependo de un acontecimiento que en estos días es bastante incierto, que es el invierno, ¿verdad, jóvenes? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, el invierno llegaba en mayo y se iba como más o menos como por mediados de octubre, ¿verdad? Y era bien regular. Llovía durante todo ese tiempo, en unas épocas más, otras menos, pero salvo las canículas, ¿verdad, jóvenes? El invierno era de mayo a octubre. Ahora, digamos, a veces pasamos mayo, junio, julio sin que llueva y de repente en agosto, septiembre, octubre se vienen unas grandes lluvias que hacen unas grandes inundaciones. Entonces, miren, cada vez eso es más incierto. La cantidad de la cosecha puede depender de las lluvias. O es más, la sobrevivencia de la cosecha puede depender de las lluvias. Entonces, por ejemplo, si yo lo que le vendo a Mónica no es una casa, sino que yo lo que le voy a vender es una cosecha, entonces, miren, acá es incierto. Primero puede ser de que mi cosecha sea mayor o menor a causa del exceso o la falta de lluvias. O puede ser que si hay mucho exceso de lluvias, me acabe con la cosecha. Entonces, se dan cuenta, acá la prestación es incierta. Tanto la ganancia que vamos a obtener como las pérdidas que podamos llegar a obtener son inciertas porque dependen de un acontecimiento que es ajeno a nosotros. Entonces, por esa razón, esta es una obligación onerosa aleatoria, porque nosotros no podemos determinar desde el principio cuáles son los beneficios o las pérdidas que vamos a tener, ya que estas dependen de un acontecimiento incierto. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con esta, jóvenes? ¿Sí, Mónica? No, solo le decía que sí. Sí, perfecto. Y por último, jóvenes, tenemos los condicionales y absolutos. Los negocios condicionales son aquellos que están sujetos al cumplimiento de una condición, ¿verdad? Al cumplimiento de un acontecimiento futuro e incierto. ¿Se acuerdan que ya vimos los negocios jurídicos condicionales en la clase anterior? Y son absolutos cuya realización es independientemente de toda condición, ¿verdad? Entonces son absolutos, o como se le conoce también, es puro y simple, dicen, ¿verdad? Realiza compraventa pura y simple, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no está sujeta a ninguna condición, ¿verdad? Entonces, miren, el 1592, por favor, Merari. Dice, son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes, y absolutos aquellos cuya realización es independiente de toda condición. ¿Estamos bien?
Entonces eso está bastante fácil de entender, ¿verdad? Jóvenes es aquellos en el condicional, en aquellos en el que existe un acontecimiento futuro incierto, del cual depende el cumplimiento de una obligación. O sea, hay una condición. Y los absolutos, pues estos están libres de cualquier condición, ¿verdad? Puro y simple, como los decía. Hay algunas otras clasificaciones, jóvenes, que establece la doctrina. Por ejemplo, la doctrina dice que puede ser de tracto único o puede ser de tracto sucesivo. De tracto único es cuando su cumplimiento es inmediato y de tracto sucesivo es cuando es sujeto de cumplimientos periódicos, ¿verdad? Hay contratos de libre negociación y hay contratos de adhesión, ¿verdad? Los contratos de libre negociación es en el cual podemos negociar tanto sobre la cosa como sobre el precio. Mientras que en los contratos de adhesión, ¿se acuerdan? Yo me adhiero a condiciones que ya están pactadas o no pactadas, sino que están puestas por una de las partes y yo únicamente pues acepto adherirme a dichas condiciones, ¿verdad? La ley también establece que pueden ser típicos o pueden ser atípicos y pueden ser nominados o pueden ser innominados. Pero estas últimas que les mencioné, como les digo, son las de la doctrina. A mí las que más me interesa que ustedes manejen bien son las 6 clasificaciones que vimos que establecen de los artículos 1587 al 1592. Muy bien. ¿Alguna duda con la rescisión de los contratos, jóvenes? Entonces, Por el momento todo bien. sigamos adelante. ¿Cómo se interpreta un contrato, jóvenes? Pues la regla general en los contratos es de que se deben interpretar de acuerdo a lo que literalmente establecen sus cláusulas, ¿verdad, jóvenes? Esto lo tenemos en el artículo 1593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejen lugar a dudas sobre la interpretación de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquella. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna palabra que contradice la intención que generalmente parece tener el contrato, entonces se va a tener la intención general del contrato sobre la palabra aislada. ¿Estamos bien? 1594. Por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas o casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. ¿Verdad? Esto los vamos a ir leyendo, jóvenes, porque son reglas de interpretación, pues, que son bastante simples de entender. 1595. Las frases y palabras que puedan interpretarse en diversos sentidos deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, se entenderá en el más adecuado para que produzca efecto según la naturaleza del contrato. 1597. Cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Estamos atendiendo siempre, si se dan cuenta ustedes, todo va orientado hacia el contexto del contrato, ¿verdad? No tanto a las palabras aisladas o a las cláusulas aisladas de cada contrato, sino que al contrato en general y a la intención que tuvieron las personas a contratar. 1598. Las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte en el conjunto de todas. Que es lo que les decía, que vamos a atender siempre al contexto del contrato.
no a las cláusulas aisladas. En el 1699, más de lo mismo, miren jóvenes, las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en que el contrato se haya otorgado. 1600. Las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano, contratos de adhesión, ¿va, jóvenes? Por los contratantes, se interpretarán en favor del otro contratante. O sea, si en un contrato de adhesión hay cláusulas que son oscuras, ambiguas o contradictorias, se deben interpretar siempre en favor de la parte que no hizo el contrato, ¿verdad? Son contratos por formularios o contratos de adhesión. 1601, cuando un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que se quiso restringir toda obligación a este caso, solamente excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. O sea, el caso va a ser meramente referencial, ¿verdad, joven? No va a ser limitativo. 1602. Si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado. 1603. Tratándose de una obligación, debe estarse en caso de duda por la negativa que más por la negativa que por la afirmativa, y viceversa si se trata de una liberación. Y por último, jóvenes, cuando los términos en que está concedido el contrato no pueda concederse la intención o la voluntad de los contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor. O sea, no existe. Bien. Jóvenes, estos pues ya los leímos. Como les digo, son reglas para la interpretación de los contratos. Y pues es necesario para la forma en que vamos nosotros a contratar. Recuérdense que nosotros como notarios, al momento de realizar un contrato, la idea es realizar un contrato lo más claro posible, ¿verdad? De forma que no deje lugar a dudas sobre el cumplimiento de dicho contrato y de esta forma se puede afectar lo menos posible a cualquiera de las partes dentro del contrato. ¿Verdad? Se recuerdan que nosotros como notarios no estamos realizando un contrato a favor de una parte o de la otra, sino que estamos realizando un contrato a favor de la ley, les digo yo siempre, porque somos los notarios los que debemos de observar todos los requisitos legales para darle cumplimiento al contrato, tanto adjetivos como sustantivos, ¿verdad, jóvenes? Bien. Hasta aquí llegamos con la parte sustantiva en lo que se refiere a las obligaciones provenientes de contrato. De aquí en adelante, ya el código sigue regulando sobre las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio, ¿verdad? Entonces, aquí ya terminamos lo que son los contratos. Vamos a regresar más adelante al Código Civil, jóvenes, para ver ya la regulación sustantiva de cada uno de los contratos antes de entrar a ver la redacción, ¿verdad? Pero antes de pasar a eso, tenemos que platicar un poco sobre la forma de los contratos. Estos jóvenes, al igual que todo lo que hemos venido viendo hasta ahorita, ustedes ya lo vieron. Pero es importante que ustedes lo tengan bien claro y sepan cada uno de estos requisitos para que no tengan ningún problema al momento de redactar un contrato. Segundo, vamos a partir nosotros jóvenes de que los contratos se realizan en escritura pública. Porque la escritura pública es el documento más difícil de realizar, es el que lleva más requisitos, el que lleva más formalidades que cumplir. Entonces, la idea, jóvenes, es de que nosotros vamos a realizar los contratos en escritura pública. Al final vamos a hacer algunos modelos también de contratos en documento privado con firma legalizada, ¿verdad? Porque también en la práctica se dan muchos contratos en documentos privados con firma legalizada.
pero la mayoría los vamos a manejar como escrituras públicas. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es cómo se debe realizar una escritura pública. Y para eso nosotros tenemos que tener dos recursos, artículos, perdón, los tenemos que tener súper claros. Uno, jóvenes, es el artículo 13, que el artículo 13 es el que establece cuáles son las formalidades que se deben de llenar en el protocolo. Miren, estas son formalidades del protocolo, del tomo del protocolo, digamos, pero que tienen incidencia sobre las escrituras. Y luego en el artículo 29 en adelante tenemos los requisitos formales ya de las escrituras matrices, de los instrumentos públicos. Entonces, fíjense, pues así rapidito, artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Primero, los instrumentos públicos se redactarán en español. Se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Entendemos que si los vamos a hacer en computadora e impresora, esto entra dentro de hacerlos a máquina, ¿verdad? Es una manera mecánica de hacerlo, ¿verdad? Entonces se pueden hacer a mano o a máquina siempre que sean de manera legible y sin abreviaturas. Digamos, yo veo las escrituras de las casas, de la casa de mis papás en Escuintla, y esa casa, la escritura original, está hecha a mano, ¿verdad? En ese tiempo, pues, como que no estaban todavía muy generalizadas las máquinas de escribir siquiera, y los notarios, pues, redactaban a mano, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea de una manera legible y sin abreviaturas. Segundo, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se inscribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Jóvenes, esto quiere decir de que todas las escrituras llevan una numeración que debe ser correlativa. Escritura número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Y se deben de hacer en riguroso orden de fechas. ¿Qué quiere decir eso? Que la escritura número 2, digamos, no puede tener fecha 5 de enero y luego la escritura número 3 va a tener fecha 2 de enero. Eso no se puede, ¿verdad? Sino que debe haber un riguroso orden de fechas. Y luego establece que solo se debe dejar espacio necesario para las firmas entre una escritura y otra. Es muy común, jóvenes, de que uno termina de hacer la escritura y deja un gran espacio para las firmas. Una firma acá, la otra por acá, la otra por acá, y luego hasta abajo la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Lo correcto sería, después de la última letra, después del último punto de la escritura, ahí se debe poner a continuación la primera firma. A continuación de esa, la segunda. A continuación de esa, las palabras ante mí y luego la firma del notario. Y a continuación de la firma del notario, en la misma línea, si es posible, se debería de iniciar la siguiente escritura. Eso sería lo correcto. ¿Verdad, jóvenes? Pero la mayoría de notarios no cumple con eso, por cuestiones prácticas, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? Muchas veces, pues es mucho más cómodo dejar más espacio. Algunos lo hacen por si hay que hacer algún testado, otros lo hacen porque tal vez tiene que firmar una persona en un lugar y luego tiene que firmar otra en otro lugar y luego va a firmar el notario, lo cual no debería de ser así, ¿verdad, jóvenes? Porque se supone que todo debe ser firmado en un mismo acto. Pero más sin embargo, les digo, hay muchos que lo hacen. No quiere decir que ustedes lo vayan a hacer también. La forma correcta es no dejar espacio entre escritura y escritura más que el necesario para las firmas. ¿Verdad, jóvenes? Tercero, el protocolo llevará una foliación cardinal escrita en cifras. Quiere decir que cada hoja de protocolo nosotros le vamos a poner una numeración, número 1, número 2, número 3, número 4. Esta es numeración de la hoja. La anterior era una numeración de la escritura, ¿verdad? Entonces esta es la foliación cardinal, es la foliación de cada una de las hojas del papel sellado especial para protocolo. 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y en cifras, estará lo expuesto en letras.
Entonces quiere decir, jóvenes, en una escritura pública todo lo debemos de escribir en letras. Podemos, si tenemos que poner alguna fecha o alguna cifra, la ponemos en letras y podemos escribirlo en cifras entre paréntesis. Esto no es obligatorio. Si queremos lo hacemos, si queremos no. Pero si existe discrepancia entre lo escrito en letras y números, se va a tener por cierto a lo escrito en letras. ¿Estamos bien? Luego, los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente, ¿verdad? Cuando nosotros, la ley nos obligue a transcribir algo dentro de la escritura, entonces se debe de copiar textualmente. Ahí sí, si el documento que estamos transcribiendo tiene cifras o tiene abreviaturas, así lo tenemos que copiar textualmente con cifras y con abreviaturas. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse por más que para la intercalación de documentos que se protocolen, perdón, o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Las hojas jóvenes traen una numeración, un número de serie y un número de registro. La serie aquí arriba y el registro acá. Esos números son correlativos en todas las hojas del lote que a nosotros nos dan. Esa numeración no la podemos interrumpir. Solo hay dos casos en que se puede interrumpir. Una es cuando protocolizamos documentos, que se acuerdan que entonces insertamos los documentos dentro de dos hojas de papel sellado especial protocolo. Entonces ahí sí estamos interrumpiendo la numeración de las hojas. Y el otro caso es cuando nosotros se nos acaba el lote de papel y entonces iniciamos un nuevo lote. Entonces obviamente ahí se interrumpe también la numeración fiscal del papel. Son los dos casos permitidos por la ley. Y luego establece que los espacios en blanco que permitan intercalaciones, permitan mejor. Perdón, jóvenes, así como que anda un perro allá afuera y mis perras se volvieron locas ahorita. Bien. Entonces, les decía, jóvenes, que los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Si por alguna razón dejamos un espacio en blanco, porque se acuerdan que les decía antes de que entre escritura y escritura solo tienen que quedar las firmas. Y a continuación de la última firma iniciamos la siguiente escritura. Pero si por alguna razón dejamos un espacio en blanco, entonces ese espacio en blanco lo deberíamos de llenar con una línea. ¿Verdad, jóvenes? Para inutilizar. Entonces, esas son las formalidades, jóvenes, que nosotros debemos de cumplir dentro del protocolo. Ahora vamos a ver las formalidades que tenemos que cumplir nosotros dentro de la escritura matriz. Fíjense, pues, jóvenes. Tenemos en el artículo 29, por favor. Artículo 29, por favor, Melanie. Leamos el numeral primero. Mónica, ¿me puede ayudar? Licenciado, numeral primero, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Pues fíjense, pues, es cuando nosotros ponemos en la escritura. Algunos le ponen número 1, otros le ponen simplemente 1, otros le ponen escritura número 1, otros le ponen número 1 y le ponen 1 entre paréntesis. Eso lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿verdad? De todas las formas está correcta. Lo importante es que ustedes pongan el número de orden del instrumento. Número 1. Así lo pongo yo. Yo normalmente le pongo número 1 y le pongo un 1 entre paréntesis. Luego, en la ciudad de Guatemala o en la ciudad de Escuintla o en el lugar donde estén, en la ciudad de Guatemala, el día 31 de julio de 2021, miren, ahí estamos cumpliendo nosotros ya con el primer requisito. Número de orden, lugar, día, mes y año. No se preocupen, vamos a redactar la escritura más adelante. Ahorita solo estamos viendo algunos ejemplos
de los requisitos que establece la ley. Entonces, en la ciudad de Guatemala, el número 1, en la ciudad de Guatemala, el día 31 de julio de 2021. Bien, número de orden del instrumento, lugar, día, mes y año del otorgamiento. ¿Estamos bien? Normalmente después de esto decimos, ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario. Algunos ponen ante mí, el infrascrito notario. No ponen su nombre. Lo pueden hacer, jóvenes. Yo acostumbro a poner el nombre, pues, para que se sepa quién es el notario que está realizando la escritura. Pero, como les digo, no es un requisito poner el nombre del notario. Entonces, ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario, comparecen. Y aquí, miren, vamos a empezar a describir ya a las personas que comparecen dentro del instrumento. ¿Estamos bien? ¿Qué debemos indicar de cada una de estas personas? Mónica, por favor, leamos el numeral segundo. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Y la identificación. Ahorita vamos a ver lo de la identificación, cómo podemos identificarlo. Pero les digo la identificación de una vez porque yo cuando estaba estudiando para los privados, el licenciado Castillo me decía, usted recuérdese siempre, me dice, debe llevar el nombre y 6 datos, me decía él. Nombre y 6 datos. ¿Cuáles son esos datos? Nombre, perdón. Edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y por último, la identificación, el número del DPI, decía. Entonces, miren, nombre y 6 datos. Esos 6 datos son edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y la identificación. Entonces, miren, así no se les va a olvidar nunca. Nombre y 6 datos de identificación, ¿verdad? Ya vimos cuáles son esos datos. Entonces, miren, comparece por una parte el señor Javier Alexander Romero del Valle, quien manifiesta ser de 44 años, soltero, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio y que se identifica, o mejor esto no lo vamos a identificar, quien es de anterior conocimiento del infrascrito notario. Entonces, miren, una de las formas de identificarlo es que sea conocido. Entonces, si es conocido, no necesito identificarlo, solo manifiesto que es persona de mi anterior conocimiento, ¿verdad? Entonces, nombre y 6 datos. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo podemos identificar a cada uno de los otorgantes? Y jóvenes, estos datos los vamos a repetir en cada uno de los otorgantes. Si son 20 otorgantes, entonces nombre y 6 datos de cada uno de los otorgantes, ¿verdad? Ahí me dicen qué diferencia hay entre una introducción de una escritura de compraventa y una introducción de una escritura de sociedad. Bueno, que en la compraventa normalmente hay 2 partes, comprador y vendedor. Mientras que a veces en la sociedad anónima, yo he hecho sociedades donde hay 10, 15 socios. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Miren, nombre y los 6 datos de cada uno de los socios. ¿Estamos bien? Entonces, esto no nos va a suponer ningún problema. Ahora. Con una consulta. Acá se sigue exactamente el orden en que lo establece el numeral, o podría variar entre alguno de ellos. O sea, sin quitar alguno, ¿verdad? Solo Variar el orden, digamos. Yo no vería ningún problema. Yo, mire, yo normalmente en mis escrituras lo hago en este orden. Yo me acostumbré a hacerlo así. Pero yo no veo ningún problema que, digamos, si cambiamos de lugar, por ejemplo, la edad y la profesión, no hay ningún problema. ¿Va? Yo no le veo ningún problema. ¿Va? Siempre y cuando cumplamos con el requisito. Aunque les digo, yo en lo personal acostumbro a ponerlos en el orden en que están en la ley, ¿verdad? Aunque, como les digo, no es una obligación. Bien. Yo creo que el primer licenciado,
Sí, sí, José Humberto. Sí, no. Yo creo que la fecha no la puedes poner de último o de intermedio. No, él se No, yo refería a creo los que el datos de orden identificación. que va ahí es José Humberto, de se los. refería a los datos de Sí. identificación, ¿verdad? Al nombre, apellido, Bueno, edad, el estado 2, civil. Él me el decía que si número yo puedo, 2. por ejemplo, poner el estado civil y la nacionalidad en diferente orden. Ahí no habría ningún problema, ¿verdad? Ahora la fecha, sí, Sí, pues. entendemos de que la fecha tiene que ir al principio, ¿verdad? Él se refería a los datos de identificación. Bien, ahora jóvenes, ¿cómo puedo identificar a una persona dentro de una escritura? Hay tres formas en que yo voy a identificar a una persona dentro de una escritura. Primero, la que ya les decía, ¿verdad? En el caso de mi amigo Javier, es conocido del notario. Entonces, el notario únicamente tiene que indicar que la persona es de su anterior conocimiento, ¿va? Es Javier Alexandre Romero del Valle, sus datos de identificación y cuando llego al momento de identificarlo, pongo quién es persona de mi anterior conocimiento. O algunos ponen quién es persona de anterior conocimiento del infrascrito notario, como ustedes quieran, ¿va? A mí, jóvenes, me gusta hacer las escrituras de la forma más simple posible, porque al hacerla lo más simple posible dejan lugar a menos dudas, ¿verdad? La segunda, jóvenes, es por medio de su documento personal de identificación. Aquí todavía establece cédula de vecindad, pero entendemos de qué es el documento personal de identificación. Y también se puede utilizar el pasaporte. El pasaporte normalmente le dicen a uno el pasaporte si se trata de extranjeros, pero si ustedes se dan cuenta, la ley no establece pasaporte en el caso de extranjeros, sino que establece documento personal de identificación o pasaporte, ¿verdad? Entonces entendemos de que en determinado caso podríamos identificar también por medio de un pasaporte a un nacional. Y la tercera forma, jóvenes, es por medio de testigos de conocimiento. Y esto es cuando yo no conozco al notario y por algún motivo yo no me puedo identificar. Supongamos, perdí mi DPI, me asaltaron en la esquina y me robaron el DPI. Y yo necesito hacer la escritura. Entonces, el notario se puede apoyar de dos testigos de conocimiento, ¿verdad? Que sean conocidos del notario y que me conozcan a mí. Y entonces, en este caso, ellos dan fe de que yo soy Otto Guillermo Amado Jalil, ¿verdad? Por eso se llaman testigos de conocimiento. ¿Dónde tenemos a estos tres jóvenes? Esto lo tenemos a partir del numeral tercero. Por favor, Mónica. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Muy bien, lo de la segunda parte lo vamos a dejar para más adelante, jóvenes. Es una declaración que vamos a hacer más adelante cuando hayamos terminado de identificar a todos. Ahorita nos interesa la primera parte del artículo. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Si son personas conocidas del notario, entonces el notario debe dar fe que las conoce, ¿verdad? Como les digo, persona de mi anterior conocimiento, persona que es de anterior conocimiento del infrascrito notario, como lo quieran poner. Y esta parte de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, lo podríamos hacer aquí de una vez individual para cada uno. Pero normalmente todos los notarios lo que hacemos es de que al final, cuando ya comparecieron todos, hacemos una declaración en general, ¿verdad? De que los comparecientes aseguran encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Pero ahorita vamos a pasar a eso. Y en el numeral cuarto tenemos las otras dos formas de identificación de las personas. Por favor, Mónica. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Ahí anoten solo, por favor, testigos de conocimiento. Aquí está el fundamento legal de los testigos de conocimiento. Entonces, miren, jóvenes, vamos a identificar a los otorgantes cuando el notario no los conoce. Si el notario no conoce al otorgante, entonces debe identificarlo. ¿Cómo lo va a identificar? Por medio de su documento personal de identificación o pasaporte. Y si no se puede, por medio de testigos de conocimiento. ¿Estamos bien? Específicamente,
2 testigos de conocimiento, establece la ley, ¿verdad? Por medio de 2 testigos de conocimiento, y si el notario lo estima conveniente, por ambos casos. Por ejemplo, de que yo como notario dudo de si la persona tiene un DPI falso o no, entonces yo podría, además del documento personal de identificación, pedirle que me lleve 2 testigos. ¿Estamos bien? Pero eso, como les digo, ya queda a juicio del notario. ¿Cómo le hacemos para identificar, jóvenes, un documento personal de identificación? Pues tenemos que describirlo, ¿verdad? Quien se identifica con documento personal de identificación, con código único de identificación, porque así, el número así se llama, código único de identificación. Algunos le ponen después de documento personal de identificación, DPI, y después de código único de identificación, CUI. Lo pueden hacer. Si no lo hacen, no hay ningún problema. Ahora, luego tenemos que poner el número del DPI, el CUI, digamos, del DPI. En mi caso, ¿verdad? Con código único de identificación, 2216, 9008, 0501. Ahora, siempre me preguntan, siempre hay como una polémica ahí entre el IC y los números, ¿cómo los divido? Le pongo la palabra espacio, les pongo una coma, o les pongo el número entre paréntesis intercalado, la forma en que ustedes prefieran, jóvenes. Yo acostumbro a ponerle la palabra espacio, ¿verdad? 2226, espacio, 9008, espacio, 0501, ¿verdad? Extendido por el Registro Nacional de las Personas. Ahora, según la gramática del idioma español, jóvenes, las pausas que hay o los espacios que hay entre 2 palabras, ¿cómo las hacemos constar? Por medio de una coma. Entonces nosotros también podríamos dividir cada uno de los números con una coma, no habría ningún problema, ¿verdad? Y también podríamos poner cada uno de los números intercalados. Yo prefiero poner entre paréntesis al final el número total, en números. ¿Estamos bien? Y por último decimos quién extendió el documento. Ahora tenemos la ventaja de que el Registro Nacional de las Personas es un registro a nivel nacional. Entonces ya no tenemos que decir el Registro Nacional de las Personas de tal lugar, sino que con decir el Registro Nacional de las Personas, ya se entiende que fue la entidad la que emitió el DPI. Y si fuera un pasaporte, jóvenes, los pasaportes los emite la Dirección General de Migración, ¿verdad? Entonces, como les decía, tenemos que indicar el código único de identificación o el número del DPI, como le llamamos normalmente, y tenemos que indicar qué autoridad o qué institución es la que emitió el documento. Si fuera un pasaporte extranjero, jóvenes, regularmente en el pasaporte dice quién emite el pasaporte. Digamos, en el caso de Estados Unidos, los pasaportes gringos los emite el Departamento de Estado, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a ver quién emitió el departamento. Si no, pues en todo caso, pues dicen por el gobierno de y dicen el país del que es el extranjero, ¿verdad? No hay ningún problema. Siguiente requisito, jóvenes. La representación. Esto es crucial, jóvenes, que ustedes lo sepan. Porque si ustedes acreditan mal la representación, no les van a inscribir el contrato. Yo me acuerdo que yo hace años tenía mi contacto en el Archivo General de Protocolos que trabajaba en poderes. Y entonces a veces cuando a mí me urgía algún poder que era por alguna cuestión de un arraigo o alguna cosa así, yo llamaba a mi contacto y me sacaban el poder en horas, ¿va, jóvenes? Póngale, normalmente se tardaba 24 horas y a mí me lo sacaban en 2, 3 horas. Entonces, para efectos de estar corriendo para levantar el arraigo a alguien, jóvenes, esto es crucial. Lastimosamente ese contacto hace años que ya no está ahí, pero era bueno. El caso es de que un día viene el que era mi socio en ese tiempo y me dice, mira, vos, gente que me urge escribir un mandato, ¿será que no me haces favor de hablarle aquí a tu cuata? Y vengo yo y le hablo y mi amiga me dice que sí, va, que ningún problema.
Y después me encuentro a mi amigo bien bravo y me dice, mira, vos ese es tu contacto, ¿para qué nos sirve? Porque yo le digo, yo, es que no me inscribieron mi mandato. Ay, ¿por qué no te lo inscribieron? Vamos a ver, le dije yo. Y agarré yo el mandato para ver el rechazo. Y decía, se rechaza el presente mandato en virtud de que el notario no declaró que de conformidad con la ley y a su juicio, la representación era suficiente para el acto contrato. El problema, jóvenes, es que vamos a ver que acreditar correctamente la representación es un requisito esencial para la validez de un instrumento público, de forma. Entonces, si nosotros acreditamos mal la representación, el contrato no es válido, que fue lo que le pasó a este mi amigo. Él no acreditó bien la representación, entonces, por lo tanto, no le escribieron su contrato porque no era válido, ¿verdad? Porque carecía de un requisito esencial para la validez del instrumento público, que esos están en el artículo 31. Entonces, fíjense, pues. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Y luego establece, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto contrato. Entonces, fíjense, pues, jóvenes, aquí cosas importantes. El notario primero tiene que hacer constar que tuvo a la vista los documentos, o sea, lo tiene que escribir en el contrato. El infrescrito notario hace constar que tiene a la vista el documento con el que se acredita la representación, ¿verdad? Y luego lo tiene que describir. Supongamos que el documento con el que se acredita la representación es un mandato, ¿verdad? Entonces tenemos que describir el mandato. Primero tenemos que decir, bueno, partamos de que la persona está compareciendo en nombre de otro por medio de un mandato. Entonces comparece el señor Javier Alexander Romero del Valle y ya pusimos todos sus datos de identificación hasta el DPI. Y ahora le tendríamos que agregar quien comparece en representación de Edwin Leonel Lobos Chinchilla. Miren, quien comparece en representación de Edwin Leonel Lobos Chinchilla, en su calidad de mandatario general con representación. ¿Verdad? Tenemos que indicar cómo está actuando él, en su calidad de mandatario general con representación. Calidad que acredita, o como ya pusimos calidad antes, podemos ponerle misma que acredita. Y luego tenemos que describir el documento, miren. ¿Qué documento es? Por medio de escritura pública, número o testimonio, mejor dicho, testimonio de la escritura pública número 3, autorizada en la ciudad de Guatemala el día 25 de febrero de 2021 por el notario Estuardo Castellanos Venegas. Entonces, miren, ahí nosotros indicamos, describimos el documento, indicamos el lugar, fecha y funcionario o notario que lo autorizó. Yo les agrego, el cual se encuentra debidamente inscrito en el registro de poderes del organismo judicial. Se lo agrego yo, ¿verdad? Por cuestión de técnica notarial mía. Y luego le vamos a agregar, el infrescrito notario hace constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el presente contrato o para el presente acto, según sea el caso, ¿verdad? Esta declaración, joven, la tienen que hacer en primera persona. El infrescrito notario, o algunos ponen yo el notario, como ustedes quieran hacerlo. Yo el notario hago constar que dicha representación es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para el presente contrato. Si no lo ponen así, se los van a rechazar. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda hasta acá? Igual, esto lo vamos a redactar más despacio, jóvenes, porque no se me preocupen. Esto lo vamos a redactar más despacito. Lick, perdone una duda.
¿Sí, Liz? Por ejemplo, cuando solo a un compareciente, o sea, están representando, o sea, que no se pone después de la identificación de ese compareciente, sino hasta primero los identifico a los dos y después hago esa razón o No, no no, se no, no. pone Mire, la ley no establece que la tengan que hacer en ese momento o después. Yo acostumbro a hacerla inmediatamente después de la identificación de cada uno. O sea, compareciente número 1 está compareciendo en representación de otro, entonces le pongo sus datos de identificación e inmediatamente después hago constar la representación, ¿verdad? Ah, ya. Ajá. Sí, yo lo hago después de los datos de identificación de cada uno, Sí, ¿verdad? ajá. Exacto. Gracias. Si son dos los que están actuando en representación de otra persona, entonces, primer compareciente, hago constar su representación. Luego, segundo compareciente y hago constar su representación. Ya. Gracias. Perfecto. Bien. Texto. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. ¿Se acuerdan de que los instrumentos se deben de realizar en idioma español? Entonces, si nosotros tenemos a una persona que no habla español, entonces debe comparecer por él un testigo, un intérprete, perdón. Un intérprete y este intérprete pues se va a encargar de traducir lo que la persona diga y de traducirle a esta persona lo que el notario y las otras partes también expresen, ¿verdad? Entonces, una consulta, ¿sí? perdone, una consulta con lo del intérprete. ¿Y ese intérprete puede ser cualquier persona? De preferencia establece la ley que sea que sea traductor jurado. De preferencia. Pero si no hay un traductor jurado para determinado idioma, entonces lo puede hacer cualquier persona que hable el idioma, ¿verdad? Que hable el idioma conocido de la persona. Puede que ser no... conocido de la persona o no. Igual el notario lo debe identificar, ¿verdad? Por los Ok, medios que gracias. hay. Perfecto. Y luego, si el intérprete no supiera, no pudiera firmar, pues va a firmar por él un testigo, ¿verdad? Si fuera el caso de que el intérprete no puede escribir o no puede leer, entonces lo va a hacer por él un testigo, ¿verdad? Muy bien. Luego, jóvenes, en el número 7 tenemos la relación concisa, fiel, concisa y clara del acto contrato. Esto es lo que normalmente nosotros le llamamos el cuerpo del contrato, que son toda la serie de cláusulas escriturarias que contiene el contrato, donde están todas las estipulaciones del mismo. ¿Verdad que esto es lo que vamos a ver cuando veamos cada uno de los contratos en particular? Entonces, cuando veamos la compraventa, vamos a insertar las estipulaciones de la compraventa aquí en este numeral 7, ¿verdad? Ahí va toda la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato. Octavo, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. 9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de su autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Aquí, jóvenes, es cuando la ley nos obliga a transcribir algo dentro de la escritura. ¿Dónde lo vamos a hacer? Aquí en el cierre. Aquí ya estamos en el cierre o en las conclusiones de la escritura. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros constituimos una sociedad anónima, nosotros, según sea la cantidad, supongamos de que lo que vamos a depositar son 10,000 quetzales. Entonces ya por la cantidad ya nos obliga a depositarlo en una cuenta bancaria a nombre de una sociedad en formación. Entonces esa boleta de depósito nosotros la tenemos que transcribir en la escritura pública. ¿Dónde lo vamos a transcribir? Aquí en las conclusiones. O por ejemplo, cuando se hace una escritura de remate, por ejemplo, a una persona le ejecutaron un bien, ¿verdad? Se remató el bien y ahora se va a hacer la escrituración a nombre de la persona que ganó en la subasta. Entonces, esa escritura relativa de dominio, ahí también tenemos que transcribir la parte resolutiva del auto que declaró la venta judicial del bien. ¿Estamos bien? 10º,
la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación, aceptación. 11º, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto contrato y de que deben de presentar el testimonio en los registros respectivos. Y 12º, las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Entonces, jóvenes, rapidito porque ya nos pasamos del tiempo. Cuando nosotros terminamos la última cláusula, a mí me gusta ponerle las palabras doy fe, 2 puntos. Y luego le empiezo a poner literales, A, B, C. Así me gusta hacerlo a mí. Si ustedes lo quieren hacer de corrido, por ejemplo, poner todo lo que está aquí de corrido, no hay ningún problema, siempre y cuando contenga estos requisitos. ¿Cómo lo hago yo? Yo pongo las palabras doy fe y luego le indico, pongo que todo el contenido del presente contrato me fue expuesto directamente por los comparecientes. Esto lo pongo, jóvenes, por lo que establece el artículo 34, que establece, no es preciso que el notario dé fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga ni de las condiciones o circunstancias legales o personas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público que da fe de todo el contenido del contrato. Entonces, por eso yo en el literal A le pongo que doy fe de que el contenido del presente contrato me fue expuesto por los comparecientes. O sea, digo que todo el contenido fue expuesto por las personas que me contrataron, ¿verdad? Luego le pongo B, que tuve a la vista los documentos relacionados en el presente contrato. Y normalmente hago un pequeño resumen de cuáles fueron esos documentos. Normalmente son los documentos de identificación con que se identificaron los comparecientes, el documento con el que se acreditó la propiedad del bien objeto del contrato, por ejemplo, que fuera una compraventa, o podríamos poner también ahí los documentos con los que se acreditó la representación, ¿verdad? Aquí ya no tenemos que volver a describir los documentos, sino que yo lo único que hago es mencionar cuáles fueron, ¿verdad? Los documentos con que se identificaron los otorgantes y el documento con el que se acreditó la propiedad del bien objeto del presente contrato, ¿verdad? Entonces, tuve a la vista los documentos relacionados en el presente contrato. ¿Estamos bien? Luego, le pongo, ¿sí? De haber leído el presente instrumento a los interesados, quienes, enterados de su contenido, validez y demás efectos, lo ratifican, aceptan y firman, ¿verdad? Así es como normalmente hago yo las conclusiones de la escritura. Para la siguiente clase, jóvenes, yo ya les voy a traer un modelo de las diferentes formas en que vamos a poder hacer la introducción y el cierre de la escritura. Básicamente sería una que es la normal, digamos. La segunda que sería acreditando la representación en nombre de otra persona. Y la tercera variación que podría haber es que hayan intérpretes o que hayan testigos, ¿verdad? Entonces, pero digamos, la variación más importante es en la que acreditamos la representación, ¿verdad? Porque esta acreditación de la representación es clave. Entonces, para la siguiente clase vamos a ver las diferentes formas de realizar la introducción y el cierre de la escritura. Licenciado, una pregunta. ¿Sí, Merari? Pero eso de acreditar la representación no siempre va a ser así, porque usted mencionó que íbamos a ver la normal, la que era para acreditar representación y cuando habían intérpretes. Exacto. O sea que no siempre no siempre da representación. No, la representación solo la tenemos que acreditar cuando yo estoy actuando en nombre de otro. Por ejemplo, cuando yo estoy actuando como mandatario en nombre de un mandante.
cuando yo estoy actuando, por ejemplo, como administrador único y representante legal de una sociedad, o cuando yo estoy actuando, digamos, en ejercicio de la patria potestad de un menor de edad, o en ejercicio de la tutela de un pupilo, por ejemplo. Entonces, en esos casos, yo voy a tener que acreditar la representación. Si yo actúo en nombre propio, no hay necesidad de acreditar la representación. Entonces, por eso les decía, va a haber una que es la normal y otra en la que acreditamos la representación. E inmediatamente, jóvenes, licenciado. vamos a, cuando terminemos de ver esto de redacción, vamos a empezar a ver ya la regulación de los contratos en particular, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver lo que es la promesa y la opción, vamos a ver la compraventa, vamos a ver la donación, vamos a ver el mandato, vamos a ver el mutuo, vamos a ver el arrendamiento. Entonces vamos a ver la regulación de cada uno y vamos a hacer las escrituras respectivas. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? No, Muy bien. Si no hay dudas, jóvenes, entonces lo vamos a dejar el día de hoy acá. Y los veo yo el siguiente sábado, ahora sí, a las 11:15 en punto, ¿verdad? Les pido disculpas que a mí se me pasó gracias, Vic. como que pegué mal hoy el link y hasta que me avisaron me di cuenta, ¿verdad? Entonces, espero la semana pasada, la semana entrante ya no va a pasar eso. Muchas gracias, jóvenes. Fue un gusto haber estado con ustedes y los veo en una semana. Se me cuidan mucho y feliz fin de semana. Descansa. Gracias, Lick. Igualmente, feliz descanso. Feliz fin de semana, Vic. Igual, feliz fin de semana, David. Se cuidan. Igualmente.